Punto número 2. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 56 años de la firma del Acuerdo de Ginebra. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Déjame el derecho de palabra al ciudadano diputado Germán Escarrá. Honorable presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidenta primera y segunda de nuestro Parlamento, secretaria, subsecretaria, muy queridas diputadas y diputados, e invitados e invitadas especiales. Este es un evento significativo porque no se trata solamente de un nuevo aniversario del Acuerdo de Ginebra, que por sí mismo constituye una de las fórmulas de la doctrina de Estado en Venezuela en relación a la contención en el Esequibo. En realidad es una fecha que llama a la reflexión, que llama al pensamiento y que por supuesto llama a la acción. Antes de exponer sucintamente los puntos de sugerencia para la reflexión de esta hora y de este momento, agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde aquí decirle que los miembros, todos sin excepción, de la Comisión para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial, nos colocamos el atuendo que nos indicaron para este día. La semana pasada, en Fuerte Tiuna, la Comisión, conjuntamente con líderes militares y soldados, oficiales que están en proceso de formación para la planificación de seguridad y defensa, tuvimos la oportunidad de un maravilloso encuentro en un juego estratégico que tenía precisamente como objetivo una situación, resolverla, una situación de conflicto en una de las áreas más delicadas para nosotros en esta controversia, que es la fachada atlántica. Se realizó dicho evento y por supuesto, repito lo que allí dije, respiramos patria y no solo respiramos patria, sino que tenemos el inmenso compromiso de defender a la nación venezolana y su territorio y sus espacios geográficos si con la vida fuera necesario. Allí recibimos entonces un acuerdo de mutuo reconocimiento y hoy yo lo hago desde aquí, desde esta tribuna del Parlamento y colocándonos como ellos lo pidieron, esta identificación para decirle al pueblo de Venezuela que jamás en las manos sagradas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se perderá un milímetro del territorio de Venezuela. Dice la metodología actual, cuando se trata de temas de cierta complejidad que a la vez hay que sintetizar, que debemos acudir a la epistemología contextual. Es decir, intentar describir, aunque brevemente, los supuestos históricos, políticos, geopolíticos, geoestratégicos, económicos que tienen que ver con el Acuerdo de Ginebra. Para ello es menester decir, aunque de manera muy fugaz y en conformidad a este mapa, es necesario decir que nosotros
como ya se ha reiterado, estamos viviendo un conflicto complejo, lo que algunos llaman guerra difusa y que tiene muchísimos aspectos. Uno de ellos es precisamente el que un sector de las relaciones internacionales intenta convertirse no solo en una especie de policía, a veces terrorista, sino que crea un esquema unipolar intentando sustituir la propuesta pluripolar que la humanidad en esta hora viene planteando. Esto lo vemos en cualquier mapa mundial donde estén los sectores de influencia. De la misma manera, ocurre cuando se trata del continente americano. Nosotros podemos observar cómo las áreas de influencia están muy vinculadas al poder imperial de los Estados Unidos. Y de allí, por supuesto, como se observa en este mapa, de los Estados Unidos hacia Europa, hacia África y a lo interno de nuestro continente. En ese continente se encuentra nuestra amada patria. Ella tiene una fachada caribeña, una fachada andina, una fachada amazónica y una fachada atlántica. En la fachada caribeña entran y salen aspectos que tienen que ver no solo con el petróleo, recursos, sino también con el tema de la estabilidad alimentaria. En el caso petrolero, el paso de la Mona hacia arriba y el paso del Viento constituyen las dos áreas estratégicas fundamentales. De el Zulia hacia Amazonas está una de las fronteras más largas de Venezuela, que no solo nos vincula a Colombia, a su comportamiento irregular, a la idea de la geopolítica, del narcotráfico, a la pretensión de convertir a Venezuela en país puente, siendo ellos el mayor productor en esta materia del mundo. En el Amazonas, en la fachada amazónica, donde está la triple frontera, nosotros encontramos que hay recursos fundamentales, no solo en el orden hídrico, en el orden de minerales preciosos, minerales estratégicos, ahí hay plutonio, uranio, además de diamante y oro. Y al pasar a la fachada atlántica, entonces nos encontramos ciertamente con la salida del crudo extrapesado comerciable, lo que en términos geoestratégicos y geoeconómicos es fundamental para Venezuela, sino que también nos encontramos con el territorio del que hemos sido objeto de un vil y grosero despojo. Ahí vemos nosotros, algún día publicaremos los mapas sin esa raya, pero en realidad ahí está el Esequibo nuestro, por el que hoy estamos de alguna manera reconociendo al Acuerdo de Ginebra. Llegamos al Acuerdo de Ginebra no precisamente después de un cursus honorum. Fueron muchas las dificultades que ocurrieron. Si fuéramos a la génesis, tendríamos que evaluar en primer lugar la Capitanía General y un año antes la creación de la jurisdicción militar y de Hacienda para la organización de las provincias venezolanas.
Esto es ratificado posteriormente en los sucesos del 19 de abril de 1810 y en la Constitución del año 11. Pero tengo que detenerme en la Constitución de 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia. Allí se debate el utis possidetis iuris hasta quedar consagrado en el artículo 5 de la propuesta bolivariana de unidad continental latinoamericana, expresada en su primera fase en la Ley Fundamental de Colombia. Ese artículo 5 dice: el territorio de la Nueva Granada es el que correspondía al Virreinato de Santa Fe, el territorio de Ecuador a su departamento y el territorio de Venezuela a la Capitanía General. De tal manera que el principio de utis possidetis iuris, que es una doctrina y una línea fundamental en estas discusiones, se constituye constitucionalmente no solamente a partir del pensamiento del Libertador, sino a lo largo de las 27 constituciones desde 1811 hasta 1999. Pero Venezuela escindida en conflictos internos, en situaciones exacerbadas de los caudillos, en casi la disolución del Estado naciente venezolano, se encuentra entonces con la potestad colonial, el utis possidetis de dominio y de facto de la Gran Bretaña. Al final, después de una serie de sucesos, ocurre que Venezuela se encuentra en un tratado de Washington, en el que interviene la Gran Bretaña, los Estados Unidos, pero no Venezuela. Es un tratado viciado de nulidad. Los principios de derecho internacional no se cumplen de la época. De alguna manera, se excluye de manera expresa, el utis possidetis iuris y se va a un mecanismo de prescripción adquisitiva inexistente. Se le impone a Venezuela ese tratado y un año adelante, un año más, 1899, es 1897, 1899, se produce el infausto Laudo de París. El Laudo de París también está viciado de nulidad absoluta, no solo porque ahí no estuvo Venezuela, no solo porque no pudo expresar su voluntad, no solo porque se le impusieron mecanismos de todo orden que están excluidos del derecho internacional, y me estoy refiriendo a la coacción moral y a la corrupción. Otra vez, los Estados Unidos y el poder imperial de Gran Bretaña generan como consecuencia la mutilación de facto de uno de los costados de ese joven que venía desarrollándose, o esa joven que era el Estado venezolano. La teoría clásica del Estado no cambia, es invariable. Podría citar a los alemanes, a los franceses, italianos, a Jelinek, a Duverger, Paolo Vicaretti di Ruffia. Es decir, podría citar a la mayoría de los autores en estos temas, y la mayoría dice que para que exista un Estado hay algunas condiciones existenciales, y una de ellas es el territorio y el espacio geográfico. Por lo tanto, no es cualquier cosa lo que nosotros estamos tratando. No es solamente los casi 160.000
kilómetros cuadrados que no fueron despojados. Es que de lo que se trata en realidad es de la búsqueda de la disolución del Estado venezolano. En aquella oportunidad, cuando llega el general Castro al poder y convoca una nueva constituyente, se coloca una cláusula en aquella constitución del siglo entrante, que es la misma del utis possidetis iuris, solo que ahora se prohíbe que el Congreso apruebe tratados que pudieran menoscabar de alguna forma el territorio nacional. A partir de allí se suceden una serie de hechos de naturaleza histórica, un periodo muy largo que termina, por decirlo así, con intervenciones de Marco Falcón Briceño, aquel canciller, en el plenario de la Asamblea Nacional y en la Comisión Especial de Política. Antes de ello, se había producido aquella lamentable declaración de Severo Mallet Prevost, señalando de manera muy precisa cómo el presidente de aquel tribunal del laudo de París, Martins, había movido de manera táctica y estratégica toda su influencia, pero también la coacción moral para que todos los magistrados, árbitros, votaran por unanimidad ese despojo, y así ocurrió. Marcel Prevost es condecorado en Estados Unidos por el presidente Medina con la condecoración del Libertador, y terminados esos actos le dice a su socio que él está enfermo y que cuando muera quiere que publique su memoria sobre lo que ocurrió en el interna corporis de ese laudo arbitral. Y allí se puede leer la corrupción, la infamia, la presión de todas las formas para que se produjera ese despojo tan grave a la República, a la vida de la nación. Hay intervenciones del presidente Rómulo Betancourt en reuniones de jefes de Estado, intervenciones del canciller Carlos Sosa, pero quizás la luminosa también de otros cancilleres, pero la más luminosa es la de Marco Falcón Briceño, que lleva finalmente a dos situaciones. La primera de ellas, en aquel tiempo de descolonización que promovía las Naciones Unidas, reconocer a el Estado, la República de Guyana, la Guyana que participa activamente de esta contención. Y eso trae entonces como consecuencia la discusión sobre un proyecto de tratado que decimos acuerdo, hasta llegar un día como hoy, hace más de 50 años, a la confirmación del tratado o acuerdo de Ginebra, que propone entonces su teleología, su objeto litigioso, es el de buscar una salida práctica entre las partes y además negando la vigencia, la existencia o la validez del laudo arbitral de París. Estos hechos avanzan. Después de allí se establece una comisión mixta que no llega a ningún resultado. Nuestros presidentes proponen los buenos oficios y la verdad es que al final
el momento que estamos viviendo y de allí el respaldo fuerte al Acuerdo de Ginebra es la búsqueda de los poderes imperiales como instrumento Guyana, el Estado de Guyana, para despojar de manera definitiva y final a Venezuela. Ese despojo significaría, sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, el resquebrajamiento del Estado venezolano tal y como lo conocemos. Traería como consecuencia, si ocurriera, que no va a ocurrir, traería como consecuencia una nueva visión de la geopolítica en la región. Y me atrevo a señalar que podría alentar un conflicto verdaderamente grave del que tendrían que tomar nota el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra es breve, tiene unas ideas básicas fundamentales. La primera, buscar la paz a través de un arreglo práctico. La segunda, rechazar, dejar de lado el tema del laudo arbitral de París. La tercera, especialmente importante, artículo 4.2 de ese acuerdo, el que nosotros avancemos, usa la palabra sucesivamente en los distintos institutos de resolución de conflictos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. La conciliación, la mediación, la investigación, el tercero coadyuvante y solo al final la eventualidad de un arreglo judicial que Venezuela siempre negó. El señor Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, toma una decisión infausta y le dice a la Corte Internacional de Justicia que tiene jurisdicción y que tiene competencia. E inmediatamente la Guyana, asesorada por los bloques petroleros, por las inversiones extranjeras, casualmente en el área del litigio, muy asesorada, presenta su demanda o memoria, como se dice. Y la consecuencia de ello es que la Corte Internacional la asume sin que Venezuela lo hubiese aprobado, sin que existiera una cláusula compromisoria, sin que se pusieran de acuerdo Venezuela y Guyana, asume que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción y tiene competencia y que por lo tanto debe pronunciarse. Yo tengo que decir ante el país, con la mayor de las responsabilidades, con documentos aquí, no con reflexiones genéricas, cuando el secretario general, en una carta no modélica en el orden de las relaciones diplomáticas, le notifica al presidente Maduro sobre la supuesta competencia de la Corte. Ya el presidente Maduro se había dirigido en varias cartas a Ban Ki-moon, el anterior secretario general. Lo hizo con Antonio Guterres en términos más que claros, guardando las formas, pero con mucha firmeza al decir, como bien sabe usted, le dice al secretario general de las Naciones Unidas,
hemos reiterado incansablemente que Venezuela nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana sobre un asunto jurídico ya superado, como es el laudo arbitral de 1899, asunto zanjado y superado con la suscripción de las partes del Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese párrafo, mis queridos parlamentarios, está la doctrina de Estado de Venezuela. En ese párrafo está la defensa de nuestra soberanía. En ese párrafo está la mejor expresión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como jefe de Estado, y a quien esta Asamblea está en la obligación moral de acompañar de manera unánime ante las situaciones que se ciernen sobre el país. No voy a exponer una doctrina que no sería difícil sobre el tema de la jurisdicción o competencia de la Corte Internacional de Justicia. No lo voy a hacer. Podríamos citar desde la antigüedad, mucho antes, Batel, Hugo Grozio, Vitoria, más reciente, Rousseau, entre otros. No es necesario ir tan allá. Vean lo que un magistrado disidente dice en relación a este tema al que quieren obligar a Venezuela. Dice: no conozco ningún Estado, magistrado de la Corte Internacional de Justicia, que haya delegado en un tercero como el secretario general su poder para dar consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Pero en este caso, Venezuela no es cualquier delegación que está involucrada aquí. No está sujeto a ninguna limitación temporal. Se abriría la posibilidad de que el secretario general de las Naciones Unidas, por carta y en cualquier momento, firme el consentimiento de las partes para que la controversia sea sometida a la Corte simplemente a solicitud de uno de ellos. Ahí se resume con total y absoluta claridad la barbaridad jurídica, la asnocracia jurídica, la inmoralidad jurídica con la que se pretende obligar a Venezuela. Yo tengo que decir ante ustedes que hemos tenido un gran jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, pero también hemos tenido una gran coordinadora de la defensa del Esequibo, valiente porque esa es su naturaleza, Delcy Rodríguez Gómez. Yo tengo que decir que el equipo de abogados, cuyos nombres no me está permitido señalar aquí, pero ese equipo de abogados se ha mantenido incólume, incorruptible en la defensa de nuestra patria. ¿Y dónde estamos hoy con lo que ya busco agotar los 3 minutos? En una decisión que los procesalistas llaman intermedia, que no es de admisibilidad sino una fase. Y en esa decisión, traduzco de manera directa, se dice: esta Corte cita, bueno, hace una referencia y después dice: esta Corte cita para el 8 de marzo a la República Cooperativa de Guyana
para que presente ahorita, en 3 semanas, para que argumente pruebas, para que presente documentos, para que diga por qué cree que ese territorio es de ella. Y a nosotros nos pretenden obligar en esta misma decisión para el 8 de marzo del 23, es decir, del año siguiente, para que presentemos una contramemoria, es el nombre que se le da a eso. Esa manera de obligarnos, esa conducta irracional en el orden jurídico, esa idea de que a través de un acto de gobierno el secretario general puede otorgar competencia y jurisdicción violando el principio de derecho internacional de la voluntad de las partes en cualquier tratado, nos coloca absolutamente a todos en situación de combate. Nos coloca en situación de alerta. Por eso es que la Comisión del Esequibo, nombrada por esta Asamblea y con la designación del presidente de esta Asamblea, se ha declarado en emergencia y en atención a entregar a esta Asamblea todos los títulos que dicen que nosotros somos los verdaderos dueños de ese territorio. Ya basta, pienso yo, de tolerancias infantiles ante el menoscabo de nuestra independencia y soberanía. Ya basta. La posición del presidente propia de quien tiene la primera atribución y competencia en materia de política exterior ha sido una posición clara, inequívoca, valiente, diáfana, definitiva. No hay lugar a dudas, no puede haber lugar a dudas. Y por eso es que nuestra comisión, y estoy seguro que esta Asamblea, apoyan fuertemente al presidente de la República en este tiempo corto que está por venir y donde tendrán que tomarse decisiones fundamentales. Yo no puedo dejar de ser lo que soy. Soy profesor de Derecho Internacional, lo fui en el exterior y aquí también. Pero toda mi vida he estado dedicada al derecho constitucional. Así que es imposible que yo termine estas reflexiones sin hacer un comentario constitucional. Todas las constituciones, queridos parlamentarios, al final terminan en una cláusula derogatoria. Todas, sin excepción, al final terminan una cláusula derogatoria. La luminosa Constitución de 1999, que avanzó tanto en la defensa de nuestros espacios geográficos, de los derechos sociales de los pueblos originarios, de la protección de derechos humanos de los débiles, que avanzó en la consolidación de la República, de su integridad territorial, de sus libertades fundamentales, también termina, mis queridos amigos, en una disposición derogatoria. Se las leo. Disposición derogatoria única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela, decretada el 23 de enero de 1961. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a la Constitución.
en un proceso revolucionario. Esta no es cualquier disposición derogatoria. Queridas diputadas y diputados, no es solo derogar la Constitución de 1961. Aquí en esta Constitución, la disposición derogatoria es la derogación del viejo tiempo, es la derogación de la corrupción, es la derogación de la entrega de nuestro territorio nacional, es la derogación de la patria. De allí la importancia de aquella frase profunda, sublime, del comandante supremo, cuando dijo en momentos difíciles, tenemos patria. Y ahora, recordando esta disposición derogatoria, yo tengo que decirle a nuestro pueblo, a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional, al gobierno de Guyana que no a su pueblo, a los originarios, yo tengo que decirle, tenemos patria y ese Esequibo es parte fundamental de nuestra patria. Muchísimas gracias. No me vaya yo a caer. Gracias. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Queremos resaltar la presencia de invitados especiales el día de hoy aquí, en esta discusión que se ha dado en la Asamblea Nacional, luego de la enjundiosa exposición que haya dado nuestro diputado y excelso profesor Germán Escarrá, con motivo de conmemorarse el aniversario del único instrumento que reconoce la República Bolivariana de Venezuela para discutir su inalienable derecho sobre el territorio de la Guayana Esequiba, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Invitados a esta actividad se encuentran por la Comisión y representantes también del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Carolina Escarrá, Jiménez Ratia, Ana Yepes Daza, Jorge Fuguet, Elmo Bel, Mireya Leal, Gregorio Velázquez, Julián Rivas, Orlando Castellano, Luz Orsolani, Oreilene Macarri y Camila Rojas. Bienvenidos, muchas gracias y nuestro abrazo y nuestro aplauso. Ahora sí, diputado José Gregorio Correa, adelante. Lo más permanente de un país es el espíritu del territorio. En el caso de Venezuela, el Esequibo es nuestro espíritu. Señalaba Aristóteles que la soberanía debe descansar en la ley. Nuestra soberanía reposa y se fundamenta en nuestra Constitución de 1810 hasta nuestros días, y lo seguirá siendo por siempre. El Acuerdo de Ginebra es el tratado internacional de carácter vinculante por medio del cual la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana debemos y deberíamos resolver de forma satisfactoria, práctica y amistosa la controversia que nos despojó en el año 1899. Mediante un laudo arbitral infame, vulgar, obsesivo, amañado y sin fundamento jurídico de nuestro territorio. Esto propiciado y encabezado, ejecutado por Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el cual, hoy 17 de febrero de 2022, transita su tercer siglo. Esta Guyana Esequiba, que por cierto, profesor Escarrá, no me gusta llamarla así, para mí es el Esequibo venezolano, o como debería llamarse, tarde o temprano, más tarde que temprano, Estado Roraima del Esequibo. Ese que es nuestro territorio es parte del escudo
guayanés, no guyanés, que va desde el río Esequibo hasta el límite del monte Roraima. Estamos hablando de 160.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, ¿cómo y por qué decidimos que nuestro país es nuestro país con este territorio? Bueno, cuando se fundó la Capitanía General de Venezuela en 1777, por voluntad del Imperio Español, a cargo de Carlos III, rey de España, de Nápoles y Sicilia, además de duque de Parma, hijo de Felipe V, y de Isabel de Farnesio, con todos esos títulos, ese señor en ese momento nos dio el territorio que hoy tenemos como Esequibo nuestro. Bueno, ese es el mismo monarca que fue quien determinó el territorio para la época. Y hoy, 245 años después, lo vamos a defender en todo momento, con el ímpetu y disposición de quienes somos hijos de Taguanes y Carabobo. Ese fatídico y bochornoso 3 de octubre de 1899 se dictó un laudo arbitral donde nos intentaron despojar y arrebatar, mediante una sentencia de límites, parte de nuestro cuerpo territorial. Pero llegó el 17 de febrero de 1966 y se constituye un instrumento jurídico que vendría a reivindicar y a regular por parte de Inglaterra nuestra reclamación justa y venezolana de soberanía en ese territorio, que luego fue reiterada el 26 de mayo del mismo año 1966. Aquí quiero detenerme, ojo, con la expresa declaración de nuestros derechos sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del río Esequibo, lo cual debe ser tomado en cuenta y como referencia geográfica desde su nacimiento hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. ¿Cuál es la pretensión jurídica, política y social de este acuerdo? Bueno, entre otras cosas, las partes convienen en revisar, discutir y buscar soluciones inmediatas al daño causado en 1899. El Acuerdo de Ginebra de 1966 lo que viene es a cuestionar, a rebatir, a rechazar, a que se acepte y se adopte el repudio de acuerdo en la conformidad venezolana a la demarcación de 1899. Pero veamos el origen de la bondad del Parlamento guyanés de aceptar y aprobar el Acuerdo de Ginebra. Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. ¿Y cómo fue que aceptaron tan mansos? Bueno, muy fácil. La condición que ponía Inglaterra para darle la independencia a la Guyana británica era que se revisara la atrocidad de 1897. De hecho, esa independencia iba a ser en 1962 y se retardó 4 años por la resistencia guyanesa hasta que aceptaron firmar el Acuerdo de Ginebra. Aquí es donde viene la caridad y la limosna, que sorprende que el mismo día 29 de abril de 1966, fecha en que el Parlamento de la Guyana Británica aprobaba el Acuerdo de Ginebra, ese mismo día y casi a la misma hora por diferencia del horario, la Cámara de los Comunes en Londres aprobaba el proyecto de Constitución que otorgaba la independencia a la, cito, colonia de la Guyana Británica, lo que ratificó y obligó el compromiso adquirido por los gobiernos del Reino Unido y de la colonia de la Guyana Británica en que el nuevo Estado independiente de Guyana estaba obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, que no era otra cosa que el reconocimiento inglés que se había equivocado y abusado de nosotros los venezolanos. Quiero destacar y resaltar lo previsto en el párrafo segundo del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, que establece la salvaguarda de los derechos de soberanía, que señala que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se encuentre en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar
o negar reclamación de soberanía territorial a las áreas de Venezuela o a la Guyana británica, ni para crear derechos de soberanía allí por parte de Guyana. Hoy este Parlamento, como un solo cuerpo, reclama y exige la nulidad por irrita del Tratado de 1899. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, por su contenido y origen. Del contenido lo hemos venido señalando reiteradas veces. El profesor Escarrá lo hizo en extenso, pero el origen muy poco. Veamos y llamemos al mismo por su nombre. Laudo arbitral de París, 3 de octubre 1899. Desde el punto de vista académico, me decía el diputado Ramírez que lo enfocara, Edgardo Ramírez, datos que lo integraban. 2 estadounidenses, 2 británicos y un ruso llamado Tercero Imparcial. Imagínate tú. Como verán, 0 representación venezolana. Eso en cuanto a los jueces. Y en lo que concierne a los abogados de nuestra defensa, 4 eran de Estados Unidos y 1 de Venezuela. Esta exclusión criolla y falta de representación nuestra evidenció que en ese proceso nuestros intereses no fueran defendidos ni a cabalidad y menos con interés legítimo. Venezuela reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, lo que trae consigo la nulidad del acto de 1899. Dentro del Acuerdo de Ginebra podemos hacerlo todo, marcado por un diálogo, con respeto por nuestro territorio y sus habitantes, que también son los hijos de Bolívar, porque cuando nuestro libertador encabezó nuestra independencia, ese espacio geográfico ya era nuestro, porque venía desde 1777. Esos que estaban allí eran y son venezolanos desde 1777 hasta esta hora en que yo les hablo en esta tribuna, porque para eso Simón Bolívar se ocupó de lograr la independencia de este país. Y eso sería una violación a nuestros derechos de soberanía. Recordemos su contenido básico en resumen. A, que es un tratado limítrofe procedimental. B, firmado el 17 de febrero de 1966, con la condición de tener la vigencia hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. D, es a tiempo indeterminado, sine die. E, el depositario es la Secretaría General de las Naciones Unidas. Para terminar, los venezolanos no conocemos fórmulas sencillas para resolver grandes problemas. Solo conocemos que la unidad de una sola voz nos permitirá ocupar nuestros equipos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Ciudadana secretaria, por favor, si lo hace leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo en conmemoración de los 56 años de la firma del Acuerdo de Ginebra. Considerando que la Asamblea Nacional cumple con el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común y preeminencia de los derechos humanos, por lo que se encuentra comprometida inexorablemente a defender la integridad territorial de la República. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su independencia y soberanía, es titular de derechos inalienables, históricos y legalmente establecidos, tanto en el orden interno como internacional, sobre la integridad de su territorio nacional y demás espacios geográficos correspondientes a aquellos de la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Considerando que el Acuerdo de Ginebra, que el día de hoy cumple 56 años desde su firma el 17 de febrero de 1966,
es el tratado internacional inscrito y depositado en la Organización de las Naciones Unidas que rige exclusivamente la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba entre las partes, con el propósito de que amistosamente la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guayana alcancen un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes, objetivo jurídico que ha venido siendo cumplido mediante los buenos oficios y las negociaciones entre las partes. Considerando que el Estado venezolano ha cumplido de buena fe, de forma comprometida y continua, todas las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra de 1966, con el más riguroso apego a su mandato, propósito, espíritu y razón que postula dicho arreglo, alcanzable taxativamente por los medios políticos en el prescritos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, tal y como se desprende expresamente de la naturaleza jurídica del Acuerdo de Ginebra de 1966, acuerda. Primero, reafirmar los legítimos y soberanos derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Segundo, ratificar el apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y alcanzar amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio para ambas repúblicas. Tercero, expresar el firme respaldo a las acciones que desarrolla el Ejecutivo Nacional para la defensa de los derechos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 17 días del mes de febrero de 2022, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo el acuerdo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, el acuerdo en conmemoración de los 56 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y en defensa irrestricta del derecho inalienable del pueblo de Venezuela por los siglos de los siglos del territorio de la Guayana Esequiba. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, expresarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad.